Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Hola, bienvenidos de vuelta al retiro La Rueda de la Vida en línea. And this fourth session is going to be a meditation. Y esta cuarta sesión será una meditación. We're going to use the 7 preliminary practices for meditation that we learned in the second segment. Utilizaremos las 7 prácticas preliminares para la meditación que aprendimos en el segundo segmento. And we're going to try to have what we call a nyam chi. E intentaremos tener lo que llamamos un nyam chi. Nyam chi means, can we recreate the experience of dying? Nyam chi significa, ¿acaso podemos recrear la experiencia de morir? In meditation. En meditación. Can we try to recreate what it's going to feel like as we die? ¿Podemos intentar recrear cómo se sentirá cuando muramos? And then can we create new pathways in our mind Y después, ¿acaso podemos recrear nuevos caminos en nuestra mente? that are going to kick in, they're going to affect how we die? Que se dispararán, que afectarán cómo moriremos. And we're going to do a meditation that my teacher asked me to do every night. Y haremos una meditación que mi maestro me pidió que hiciera todas las noches. So of course we do our coffee meditation at night, Así que por supuesto que hacemos nuestra meditación del café en la noche, just as we're falling to justo sleep. cuando estamos por dormirnos. But there is a tradition to practice dying as we fall asleep, because falling asleep is also a kind of a loss of our rough consciousness. Pero hay una tradición de practicar que morimos al quedarnos dormidos, porque quedarse dormido es también una forma de pérdida de nuestra conciencia burda. So let's start our practice dying meditation. Así que comencemos nuestra meditación de práctica de morir. And the picture I chose for this meditation, Y la imagen que escogí para esta meditación it's a guy, he's trying to cut the wire of a bomb. es un chico, está intentando cortar el cable de una bomba. And that's what we want to do also. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer. We don't want one of our old bad seeds, doesn't matter which priority, we don't want any of them to blow up in the moment that we die. No queremos que una de nuestras viejas malas semillas, sin importar qué prioridad tenga, no queremos que ninguna de ellas explote en el momento en el que muramos. We talked about 4 kinds of bad seeds fighting with each other, which one's going to open first. Hablamos de 4 tipos de malas semillas peleando entre ellas, ¿cuál va a abrirse primero? But we're going to use the daily practice of dying as we go to sleep Pero utilizaremos la práctica diaria de morir al irnos a dormir to get used to calling up a good seed as our consciousness drifts off. para acostumbrarnos a evocar una buena semilla mientras nuestra conciencia se desvanece. Okay, so here we go. Let's meditate. Así que aquí vamos, meditemos. Sit up straight. Siéntate derecho. The lower abdomen is slightly pulled in. El abdomen bajo está ligeramente contraído. You do that by exhaling extra when you come to the end of your breath. Lo haces al exhalar un poco más cuando llegues al final de tu respiración. Little bit of a smile. Una pequeña sonrisa. Even though your eyelids are closed, Aun cuando tus párpados estén cerrados, if you gaze a little bit up, slightly up, not much, si diriges la mirada un poco hacia arriba, ligeramente hacia arriba, no mucho, as if you were looking at the sun setting or something, como si estuvieras viendo la puesta del sol o algo. that will help you stay more bright during your meditation. Eso te ayudará a mantenerte más lúcido durante tu meditación. Okay, here we go. Bien, aquí vamos. Let's take 10 deep breaths, Tomemos 10 respiraciones profundas, deep exhales, profundas exhalaciones, extra air going out at the end of the exhale. aire extra saliendo al final de la exhalación. Don't worry about the inhale, he will take care of himself.
No te preocupes por la inhalación, ella sola se encargará de sí misma. Here we go. Aquí vamos. Start number 1 with the exhale. Comienza la número 1 con una exhalación. First of the 7 preliminary steps, please invite one of your teachers to come and sit with you. El primero de los 7 pasos preliminares. Por favor, invita a uno de tus maestros a que venga y se siente contigo. Now think about something you really love about this teacher. Ahora piensa en algo que realmente amas acerca de este maestro. Some quality about them that you really love. Alguna cualidad que ellos tengan que realmente amas. This is also part of the first step, which is honoring this teacher. Esto también es parte del primer paso, el cual es honrar a este maestro. That also covers the second step. Eso también cubre el segundo paso. What makes our teacher most happy? Lo que hace más feliz a nuestro maestro, The biggest gift we can make our teacher el mayor regalo que le podemos hacer a nuestro maestro, is to do good deeds. es hacer buenas acciones. And just thinking about the very high good qualities of our teacher Y tan solo pensar acerca de las elevadas y muy buenas cualidades de nuestro maestro is one of the best good karmas we can make. es uno de los mejores buenos karmas que podemos hacer. And when we make good karmas for ourselves, Y cuando hacemos buenos karmas para nosotros, that's the greatest gift we can give to our teacher. ese es el mayor regalo que podemos darle a nuestro maestro. So appreciate something about your teacher.
Así que aprecia algo acerca de tu maestro as a gift. como un regalo. Now think of some negative seed you planted in the last 24 hours and regret it, and make some commitment to try not to do it in the next 24 hours. Ahora piensa en una semilla negativa que hayas plantado en las últimas 24 horas y arrepiéntete de ella. Y haz un compromiso de intentar no hacerlo en las próximas 24 horas. Now, equal time, equal attention, great appreciation for something nice you've done in the last 24 hours. Ahora, el mismo tiempo, con la misma atención, gran apreciación por algo bueno que hayas hecho durante las últimas 24 horas. And ask your teacher to continue teaching you. Enseguida, pídele a tu maestro que continúe enseñándote. And ask your teacher to stay in your life. Después, pídele a tu maestro que se quede en tu vida. Again, I like to spend about 10 breaths on each of these steps, sometimes 20 breaths if I want to enjoy them longer. Una vez más, a mí me gusta pasar alrededor de 10 respiraciones en cada uno de estos pasos. En ocasiones 20 respiraciones si quiero disfrutarlos un poco más.
Now we'll start the actual meditation. Ahora empezaremos la verdadera meditación. Again, the seventh preliminary step actually comes after the meditation. So after the meditation, we'll do the dedication. Una vez más, el séptimo paso preliminar en realidad viene después de la meditación, así que después de la meditación haremos la dedicación. Let's go through those 4 priorities Revisemos esas 4 prioridades of our seeds that's going to be triggered at the last moment of our gross consciousness during death. de nuestras semillas que serán disparadas en el último momento de nuestra conciencia burda durante la muerte. Our awareness of this world, this life, Nuestra conciencia de este mundo, de esta vida, it will end, terminará, and then our awareness will go back to some very primitive, basic awareness that we've always had in our many lifetimes. y después nuestra conciencia volverá a alguna conciencia muy primitiva y básica que siempre hemos tenido en nuestras numerosas vidas. We talked about the bad seeds before, Hablamos de las malas semillas anteriormente, but now in this meditation, pero ahora, en esta meditación, and for the rest of your life, y por el resto de tu vida, when you go to sleep, cuando te vayas a dormir, you can do this meditation. puedes hacer esta meditación. Number 1, Número 1. first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. What was a very early good karma I can remember doing? ¿Cuál fue el primer buen karma que puedo recordar haber hecho? Maybe I was a little kid in the school. Quizá era un niño pequeño en la escuela. Maybe I helped another child in the school to do their homework or something. Quizá ayudé a otro niño en la escuela a hacer su tarea o algo. What's a early good karma in my life that I can still remember? ¿Cuál es un buen primer karma en mi vida que aún puedo recordar? Normally, that one will open first as I die. Normalmente, ese se abrirá primero al morir. So please go ahead and think of something sweet you did, even a small thing as a small child. Así que sigue adelante, por favor, y piensa en algo dulce que hayas hecho, incluso una cosa pequeña como un niño. Now, normally that seed, because it was first in, would be first out. Ahora, normalmente esa semilla, debido a que fue la primera en entrar, sería la primera en salir. So you could expect it perhaps to open early as you die. Así que podrías esperar que se abra primero al morir. But maybe there's other seeds that you planted later in your life. Pero quizá haya otra semilla que hayas plantado más tarde en tu vida, Maybe in your 20s. quizá en tus 20s, Good actions that you repeated over and over. buenas acciones que hayas repetido una y otra vez. Maybe you were a volunteer for some kind of charity.
Quizá fuiste voluntario para algún tipo de beneficencia. And maybe one day a week for a year, you donated your time. Y quizá un día a la semana durante un año donaste tu tiempo. So that good seed is going to push back the other one, and it's going to be the seed that opens as you die. Así que esa buena semilla empujará hacia atrás a la otra y será la semilla que se abrirá cuando mueras. Imagine dying and this seed opening. Imagínate muriendo y esta semilla abriéndose. Again, dying is not losing all consciousness. It's the end of the gross awareness of this life, and then suddenly you're just back to a very basic, almost animal awareness. Nuevamente, morir no es perder toda conciencia. Es el final de la conciencia burda de esta vida. Y entonces, de repente, estás de vuelta en una conciencia muy básica, casi animal. Try to imagine where that good seed, habitual good seed that you maybe worked for a charity, what kind of lifetime would it project for you? What kind of lifetime might it create? Trata de imaginar dónde esa buena semilla habitual, quizá trabajar para una causa de beneficencia. ¿Qué tipo de vida proyectaría para ti? ¿Qué tipo de vida podría crear? Maybe a very happy life where people are always helping you. Quizá una vida muy feliz en la que la gente siempre está ayudándote. Now, the next one we can only imagine. Ahora, la próxima solo podemos imaginarla. Suppose we are actually in the hospital, we are dying. Supongamos que realmente estamos en el hospital, nos estamos muriendo. Which just means again that the awareness is going to drop from a detailed awareness of this life to sort of a very basic, primitive awareness. Una vez más, solo significa que nuestra conciencia bajará de una conciencia detallada de esta vida a un tipo de conciencia muy básica y primitiva. And suppose that a relative of ours just runs their hand down our arm with a lot of love, just lightly. They brush our arm with love. They run their hand down their arm. Y supongamos que nuestro pariente solo desliza su mano por nuestro brazo con mucho amor. Ligeramente acaricia nuestro brazo con amor. Deslizan su mano por nuestro brazo. And that touch on my arm reminds me of years ago, a friend of mine, maybe someone they loved died, and then I went to their house and I was running my hand down their arm to comfort them. Y esa caricia en mi brazo me recuerda a años atrás cuando un amigo mío, quizá alguien a quien amaban, murió y yo fui a su casa y deslizaba mi mano por su brazo para reconfortarlo.
And so at the most crucial moment of my life, as my mind my rough mind stops, Y entonces, en el momento más crucial de mi vida, mientras mi mente burda se detiene, I remember something kind and considerate I did many years ago. recuerdo algo bondadoso y considerado que hice hace muchos años. And that seed inserts itself at that moment between the end of this life and going back to my very basic state of mind. Y esa semilla se inserta en ese momento entre el final de esta vida y el regreso a mi muy básico estado mental. That memory of serving someone at the crucial moment of my death Aquel recuerdo de servir a alguien al momento crucial de mi muerte is going to create a very beautiful future life. creará una vida futura muy bella. Now suppose instead Ahora, supongamos que en su lugar, that in those last moments of this life, durante esos últimos momentos de esta vida, I remembered the very, very best good karma I ever did in my whole life. recordara el mejor buen karma que jamás haya hecho en toda mi vida. Maybe I saved someone's life, Quizás salvé la vida de alguien, or maybe I gave a lot of my money to someone who needed it. quizá le di mucho de mi dinero a alguien que lo necesitaba. Try to remember, and we're going to spend more time here. Intenta recordar, y vamos a pasar más tiempo aquí. Try to remember the very, very best karma you ever planted in your whole life. Intenta recordar el mejor karma que jamás hayas plantado en toda tu vida. Now imagine that your new life is beginning from this very, very powerful good seed. Ahora, imagina que tu nueva vida comienza desde esta muy poderosa buena semilla. What would that, if that whole life is defined by that one incredible good seed, what would that life be like? Si esa vida entera se definiera por esa increíble buena semilla, ¿cómo sería esa vida?
We finished the meditation. Hemos terminado la meditación. It's time to do the 7th and final meditation preliminary. Es tiempo de hacer el séptimo y último preliminar de meditación. Which is actually not a preliminary because it comes after the meditation. El cual en realidad no es un preliminar porque viene después de la meditación. But just thinking about all those good seeds fighting for first position in our death. Pero el solo pensar en todas esas buenas semillas luchando por el primer lugar en nuestra muerte, We made a lot of good seeds just by thinking about our good seeds. hemos hecho muy buenas semillas con tan solo pensar acerca de nuestras buenas semillas. So let's give those seeds away as golden light. Así que regalemos esas semillas como una luz dorada. 3 long, happy exhales of golden light, sharing those seeds with the whole world. 3 largas y felices exhalaciones de luz dorada, compartiendo esas semillas con el mundo entero. And slowly open your eyes. Enseguida, lentamente abre tus ojos. Take a good stretch. Estírate bien. And we'll see you for session 5 Y nos vemos para la sesión 5 of our Lam-Rim Wheel of Life. de nuestro Lam Rim, la rueda de la vida. Thank you. Gracias.